Está Gustavo Marangoni, politólogo, con él vamos a conversar en los próximos minutos. Gustavo, soy Daniel Ciampicini, gracias por atendernos, esto es Radio Continental Bahía Blanca, un gusto volver a conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Estas cuestiones judiciales, ¿pueden llegar a tener algún efecto electoral? Me refiero concretamente al caso de Patricia Bullrich, o el electorado que ya está definido refuerza su adhesión y el que no está y el que es en contra de Bullrich sabe que no la va a votar. ¿Suman o restan votos estas cuestiones? Me inclino más por tu segunda posición, porque este sea un tema que involucra más a aquellos que tienen posición tomada, a las denominadas minorías intensas que probablemente siguen detalles de estas causas que, por cierto, requieren de una dedicación especial y de una comprensión específica porque involucra temas jurídicos, políticos, procesales específicamente. Entonces, parece que no es una cuestión del gran público, ¿no? Claro. Que probablemente esté más vinculado a las temáticas que se suelen conversar, sí, las vinculadas con la economía doméstica, con cuestiones de seguridad y lo que vaya presentando la coyuntura. Las elecciones de ayer no arrojaron sorpresas respecto de los triunfos de los oficialismos. No, ni tampoco pistas para poder evaluar lo que eventualmente puede suceder en la primaria y en octubre, porque de alguna manera los gobernadores separaron las elecciones de las provincias de la nación justamente como para no involucrarse con el todo, digamos. Entonces es muy difícil que las partes puedan contener información de lo que vaya a suceder dentro de unos meses, además porque, dicho sea de paso, todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Por ejemplo, dentro del oficialismo, cuáles van a ser el total de los candidatos, o si va a haber una lista única, si en la oposición a los candidatos existentes se le va a agregar alguno más, o se va a reducir y se va a tratar de dejar dos solamente. Así que mientras permanezcan todas esas incógnitas, es muy difícil poder avanzar, ¿no? Y hacer una perspectiva cierta. ¿Qué es hoy por hoy Javier Milei? ¿Cómo lo definirías? Una herramienta de castigo de un sector de la sociedad hacia la dirigencia política. Creo que es la encarnación del voto bronca, como probablemente se ha dicho muchas veces, pero aquellos que no están sindicalizados, que no tienen a lo mejor una pertenencia a una adhesión firme a un partido político, que sienten que muchas de las peticiones o de las críticas que tienen para hacer no son debidamente procesadas por el sistema político, han elegido a alguien que está enojado como ellos y sobre la base de ese enojo opera, al menos indirectamente, sobre la realidad. Lo que parecía una propuesta o un personaje que iba a transitar temporariamente por la vida política, bueno, ya tiene más de 2 años, porque hace 2 años fue elegido diputado, y de acuerdo a todos los estudios de opinión, tiene una presencia importante que lo ubica en términos individuales como el candidato más votado si tomamos esos sondeos como correctos, con todo lo que implica las dificultades crecientes para poder medir, como hemos visto inclusive en estas elecciones provinciales, ¿no? Sí, sí. Cada vez se hace más difícil indagar a la opinión pública. A lo mejor hace 20 o 30 años era relativamente fácil en el sentido de que el llamado telefónico a la línea fija resolvía buena parte de los problemas. Hoy eso no se puede abordar siquiera con el llamado a las líneas celulares, hay que formar bases muestrales a partir de datos de redes sociales, y también la sociedad está como difícil y más arisca, si se quiere, a poder o a brindar la información que se requiere. Por eso hay que tomar las encuestas, no por una cuestión de mala fe de quien las lleva adelante o de compromiso con tal o cual sector político, asumamos que también hay de eso, pero me parece que en aquellos que indagan con una pretensión más neutral o objetiva se encuentran con estos problemas que pasan acá y en otras latitudes. Sí, sí, es cada vez más difícil. Yo recuerdo cuando Menem logró la reelección, no lo había votado nadie, ¿te acordás? Bueno, ahí también, ¿no? El tema... Un voto el voto vergonzante, ¿no? En ese momento se hablaba de voto vergonzante, pero
yo creo que ahí también es una cuestión relevante la que traes a la conversación, porque mucha gente no tiene ganas de darle cuentas a nadie, ni propio ni extraño, por quién va a votar. Claro. No, como diciendo, ¿qué te interesa? Es mi tema. Sobre todo en una sociedad que se recluye bastante sobre sí misma, sobre individuos que se recluyen bastante sobre sí mismos. Entonces hay un porcentaje de la población que dice, no tengo interés, o si a lo mejor entiendo que puede ser un motivo de conflicto, no, ¿para qué voy a decir? Sí. No quiero generar discusiones. Entonces, me lo reservo. O a lo mejor dejo la decisión para último momento. Hay un porcentaje de 10, 15% de acuerdo al distrito o de acuerdo a la elección que resuelve por quién va a votar faltando muy pocas horas. Sí. Entonces eso también hace más difícil, ¿no? Yo creo que, por supuesto que uno va a seguir consultando y leyendo las encuestas, porque es lo mismo que hacemos con el pronóstico meteorológico. Sí. Lo escuchamos, lo leemos y cuando falla decimos, pero qué barbaridad, decía que iba a llover y no llovió. Pero después vas a seguir consultando el pronóstico meteorológico porque supone que dentro de las escasas herramientas que hay para prever el tiempo y el clima, bueno, esa es una de ellas. Yo cada vez que la escucho a Cristina Kirchner me da la sensación de una expresidenta que no quiere volver a ocupar ese cargo. Me parece que en el último discurso para mí fue bastante clara. ¿La única alternativa que tiene el Frente de Todos es Massa? Bueno, pueden tener otras. Scioli. Dependerá también que se ha presentado, que se ha propuesto, y otros que según dejan trascender como Mansur, de acuerdo al resultado de la elección en Tucumán. Pero me parece que antes tiene que resolver una cuestión más grande que los candidatos. Y de alguna manera la vicepresidenta lo puso en palabras cuando habló de lanzar un programa. Sí. Yo no digo un programa en el sentido de los antiguos planes quinquenales, llenos de medidas y de propuestas muy detalladas, pero al menos sí una orientación o una dirección. Porque el gran tema de este oficialismo es que hay una parte que impulsa el acuerdo y el entendimiento con el Fondo Monetario, hay otra que entiende que ese acuerdo es la raíz de todos los males, de hecho la propia Cristina lo ha dicho así, sí. ¿no? Que el acuerdo con el Fondo Monetario es la causa de la inflación, hay otros que tienen distintos lineamientos, entonces el punto del oficialismo es conceptual. Claro. Porque, y además, el deterioro del artefacto de gobierno. Porque a lo largo de estos 3 años y medio, bueno, ha demostrado tener bastante dificultades esto de que el poder real y el poder formal no coincidan. Entonces, el dilema, entre otros, es, bueno, si Cristina no es candidata, ¿qué pasa? ¿Bendice a alguien como lo hizo con Alberto Fernández para que para tener problemas en el futuro? Claro. Porque la experiencia de Alberto Fernández y su relación o su vínculo con Cristina es un aprendizaje no solo para el oficialismo, sino también para la oposición, ¿no? Claro, Cómo hacer coaliciones electorales que se puedan traducir en buenas coaliciones de gobierno. Y la última, y agradeciéndote como siempre, Gustavo, esta amabilidad para con Radio Continental aquí en Bahía Blanca. ¿Cómo ves a Juntos? Bueno, creo que en parte ahora están abocados a tratar de hacer menos áspera una interna que hasta que pasó la corrida cambiaria y pasó la baja del presidente a buscar su reelección y que pasaron otras cosas, venía como muy rígida en todo lo que tiene que ver con el vínculo, en parte de Mauricio Macri, que como todo expresidente es un carronquino, ¿no? Porque ¿qué hacer? También dijo que no se iba a presentar, pero bueno, que no se vaya a presentar, que no quiera ser presidente, o mejor dicho, que no pueda ser presidente no quiere decir que quiera ser presidente. Claro. Así que eso, de alguna manera, le vuelca o le volcó todo un río adicional a aquellos que quieren serlo y que además están debatiendo cuestiones también conceptuales profundas, porque así como señalábamos algunas contradicciones en el seno de la coalición oficialista, podemos hablar de lo mismo en la oposición. Están los que creen que hay que privilegiar el para qué, es decir, el objetivo, y están los que dicen, no, aquí hay que ponerle mucha atención al cómo, porque si llegamos, pero después no tenemos resuelto los procedimientos, digo, lo que dice Rodríguez Larreta, si no logramos un consenso del 70%, después las mejores intenciones se chocan contra la pared. Entonces, esa es una discusión profundamente valorativa y conceptual, ideológica, que se está dando junto por el